Capítulo 171. Cuando las grandes puertas dobles de madera del salón del gremio se abrieron con un chirrido, Aiden y Cole se encontraron con una multitud sorprendentemente grande que se reunió en el salón. Por lo que parecía que si bien la mayoría de ellos eran aventureros o al menos guerreros experimentados, había bastantes civiles mezclados. Estaban chirriando entre sí, sumándose al gran zumbido que habían emitido los reunidos. El salón estaba tan lleno que el dúo ni siquiera pudo encontrar una manera de pasar y apenas pudieron entrar y cerrar la puerta detrás de ellos. ¿Sabes lo que está pasando aquí? ¿Qué está haciendo toda esta gente aquí? Aiden preguntó con confusión en su voz. Se enteró de una reunión del gremio a la que su hermana tenía que asistir y conoció a ese molesto tipo con armadura dorada que seguía siguiéndola, pero esto parecía diferente. Tenía una vibra diferente. Cole no pudo responder de inmediato, él mismo no tenía idea de qué era esto. Su cabeza se movía de un lado a otro, tratando de darle sentido a la situación, pero incluso después de casi un minuto, no se le ocurrió nada. Suspiró mientras continuaba. No lo sé. Esta ciertamente no es una reunión para el encuentro, hay muchos civiles aquí. Además, hay demasiada gente para eso. Mirando entre la multitud, Aiden vio que la mayoría de ellos seguían mirando furtivamente hacia los pisos superiores como si estuvieran esperando que alguien viniera y se dirigiera a ellos. Se preguntó, recordando la discusión que tuvo con la líder de los examinadores, Sarah. Ella mencionó que uno de los candidatos es de Guild Management y, por lo que parece, esta podría ser una reunión para escuchar el discurso del candidato. Al darse cuenta de esto, apareció un profundo ceño en su rostro, manchando su previamente tranquila y sonriente compostura. Al darse cuenta de esto, Cole lo miró con expresión confusa. ¿Qué pasa, Aiden? ¿Qué pasó? Sacudiendo la cabeza, el ceño desapareció del rostro de Aiden, y con la misma sonrisa de antes miró a Cole. No te preocupes, no es nada. De repente, percibiendo algo de movimiento en los pisos superiores a través de su sentido oscuro, se giró hacia las barandillas, mientras continuaba insípidamente. De todos modos, esto está comenzando. Escuchemos por ahora. ¿Qué está empezando? ¿Escuchar qué? ¿Qué estás pasando, AB? Comenzó a bombardear a Aiden con sus preguntas, pero pronto fue silenciado cuando una figura familiar apareció en los pisos superiores. Con su coraza dorada, Sir Michael levantó las manos en el aire con una gran sonrisa en su rostro barbudo y cuidadosamente recortado. Su voz nítida, retumbante y profunda llenó todo el salón. Saludos, amigos míos. Me siento muy honrado por todos los que se reunieron aquí hoy. Juro que continuaré haciendo todo lo posible para ser digno de tal devoción. Hizo una reverencia teatral hacia la multitud, mostrando gratitud y ganándose un gran mar de vítores como respuesta. Mantuvo su postura humilde durante casi un minuto antes de enderezar lentamente la espalda y levantar las manos, silenciando hábilmente a la multitud. Solo desde esta primera interacción, Aiden sonrió a su figura desde atrás, estaba claro que tenía experiencia dirigiéndose a tales multitudes. Sus ojos dorados brillaron por un momento mientras escaneaba al hombre. Aunque el brillo dorado solo duró una fracción de segundo, ya que simplemente pasó por sus ojos, Sir Michael, debido a sus años de experiencia, logró captarlo. Rápidamente miró al joven que estaba al otro lado, antes de que sus ojos volvieran a la multitud. A medida que esta carrera se acerca a su fin, nos acercamos a la fecha del evento. Voy a ser honesto con todos ustedes, la competencia será feroz y brutal. Nuestra victoria solo se puede lograr a través del sudor y lágrimas de su devoción. Solo puedo esperar que todos ustedes sigan apoyándome durante los próximos días y durante el evento. Lo que puedo prometerles es que si salimos victoriosos, lideraré nuestro hogar, esta ciudad del pantano contaminado al que hemos sido conducidos. Sus ojos recorrieron lentamente la multitud, tenía una expresión solemne en su rostro. Michael levantó la voz ligeramente y, con gran convicción, empatizó con cada palabra que pronunció a continuación. Voy a traer nuestra ciudad hacia la luz. Después de sus palabras, la multitud reunida estalló en una ovación enloquecida y enloquecida.
Durante varios minutos después de sus palabras, la gente siguió gritando su nombre, miraban al hombre que estaban encima de ellos como si fuera un dios. La reacción agradó mucho a Sormaco, se reía disimuladamente, bañándose de alegría por dentro, pero logró mantener una expresión sombría por fuera. Dejó que la multitud continuara con su enloquecido canto durante bastante tiempo antes de levantar las manos nuevamente, captando su atención. Gracias por la confianza que todos han depositado en mí. Les prometo que aquellos que son responsables de traer la inmundicia a nuestro hogar y arrojarnos a sus arcillos sombríos pagarán el precio. Todos recibirán su debida justicia. Levantó su puño derecho hacia el cielo mientras gritaba la última parte, una vez más con gran devoción en su tono. La multitud se tragó sus palabras una vez más, estallando en los mismos gritos enloquecidos y devotos que antes. Sir Mako, disfrutando del centro de atención, los dejó continuar por un tiempo. Mientras tanto, Aiden realmente no estaba prestando atención a las palabras de Sor Mako. Sus ojos se posaron en la figura encapuchada detrás de él, a poca distancia, permaneciendo expertamente en las sombras, evitando las miradas de la audiencia reunida. Cuando sus ojos vieron su figura, Aiden también pudo sentir que desde detrás de la cubierta de su sudario ella también lo estaba mirando. Sintió su mirada, era como si hubieran creado su pequeño mundo silencioso y separado. Ambos podían sentir la presencia del otro. De repente, un par de resplandor violáceo emergió de en medio del vacío, como si una bestia dormida hubiera despertado. En respuesta, los ojos de Aiden se iluminaron una vez más, contrarrestando el efecto mágico y encantador. La figura encapuchada continuó su asalto solo por un momento más antes de desviar la mirada y mirar al suelo. La luz también se desvaneció rápidamente de los ojos de Aiden, volviendo a su estado original. Sin embargo, mantuvo su atención en la figura. En su opinión, el hombre que hablaba era simplemente un idiota rico, que fue puesto en el centro de atención porque era un pequeño títere perfecto para controlar. Mientras el concurso de miradas silenciosas pasaba desapercibido para la multitud, Sor Mako, una vez más, vio los ojos dorados y brillantes que venían desde atrás. Aunque no era el sujeto de su poder, aún podía sentir una fuerza increíble surgiendo a través de él, haciéndolo temblar por un momento. Ahora no pudo evitar preguntarse quién era esa figura e hizo un comentario mental para investigar la figura más tarde. No puede permitir que semejante enigma quede sin resolver. Sara, la figura encapuchada detrás de él, vio el cambio en la postura de Sor Mako. Este idiota debe haber notado a Aiden. Ella suspiró suavemente, sacudiendo la cabeza con desprecio. Todavía no podía entender del todo lo que su amante quería de él. Sí, podría ser un idiota que podía ser controlado con ligeros empujones, pero también, al mismo tiempo, era impulsivo y dispuesto a tomar decisiones precipitadas. No era alguien a quien se le debería poner tal poder. Más bien se adaptaba al papel de un soldado de primera línea fácilmente expandible. Mirando la espalda de este idiota por última vez, dejó escapar otro suspiro, antes de mirar al chico de atrás una vez más. Él era el único digno de su atención, el único que podía igualarla. ¿Quién eres, Aiden? Te lo juro, descubriré tus secretos algún día y haré que te unas a nosotros de buena gana. Murmuró para sí misma. Afortunadamente, la capucha ocultó completamente su rostro cuando una pequeña sonrisa comenzó a curvar sus labios usualmente inexpresivos y rancios. A varias cuadras y distritos de distancia, en lo más profundo del notorio y aborrecible distrito de los Tugurios, escondida detrás de la protección mágica, una figura femenina elegantemente vestida permanecía junto a la ventana como si contemplara su territorio. Su rostro estaba oculto detrás de una lujosa máscara plateada de elegante diseño, solo sus iris negros eran visibles a través de los pequeños agujeros. Ella estaba mirando hacia la dirección del salón del gremio, silenciosa e inmóvil. Ni siquiera se inmutó cuando la puerta cerrada se abrió de repente con un chirrido y entró el mayordomo anciano. Se detuvo a unos pasos de su señora y le hizo una cortés reverencia. Tenía algunas hojas de papel en sus manos. Señora, la joven señorita ha devuelto el informe que usted solicitó. Mientras hablaba, levantó los brazos hacia adelante, presentando el objeto en cuestión a la figura femenina que ni siquiera lo había mirado desde su llegada. Gracias.
Ponlo sobre el escritorio y, por favor, déjame en paz. Ella habló fríamente, sin siquiera mirar. Como usted ordene, señora. El anciano mantuvo su postura de reverencia mientras hablaba con reverencia, antes de colocar el papel sobre el escritorio como se le pidió y salir rápidamente de la habitación. Una vez que la puerta se cerró, la figura soltó un suspiro. Sarah, mi hija. ¿Qué estás haciendo ahora? Ella susurró a la ventana. Capítulo 172. Aquí tienes, Mary. Todos los capullos de flores blancas y las repugnantes vesículas de rana que puedas imaginar. Con mucho más entusiasmo del necesario, Cole rápidamente vació el contenido de su bolso de cuero sobre la mesa. Cuando el contenido salió volando de la bolsa debido al intenso balanceo, también se revelaron los 6 orbes monstruosos aguajin de color azul oscuro. Enarcando las cejas, Mary miró a Cole y a Aiden con expresión perpleja antes de preguntar. ¿Y estos son? Estos son los orbes del monstruo del diablo marino. Esa fue una solicitud para esa misión de rango 2 que el otro grupo eligió. Con una risa nerviosa, Cole se rascó la nuca. Se sintió bastante tenso, ya que no eligieron la misión, sino que fue asignada al ahora fallecido grupo Bloody Dagger. Aún así, al menos podrían canjearlo por algunas monedas. Sé qué son, estaba preguntando qué hacen en tu poder. Esa misión fue asignada a las dagas sangrientas. Mary respondió con una mirada inquisitiva. Mientras recordaba el nombre del grupo, echó un vistazo al pasillo en busca de las personas en cuestión. Al no ver ningún rastro de ellos, miró a Cole una vez más. Por cierto, ¿saben qué les pasó? Pensé que regresarían antes que ustedes y... Se atragantó con sus propias palabras, incapaz de terminar el pensamiento. Tomando un rápido respiro, se centró en Cole una vez más. Realmente trató de no mirar a Aiden, como si lo hiciera, entonces no podría darle crédito a su trabajo, debido a su propio nerviosismo. Aún así, aunque parecía tranquila, serena y concentrada en el exterior, ya estaba hecha un manojo de nervios y se esforzaba mucho por concentrarse en el trabajo que tenía por delante. Ellos. Cole realmente no estaba dispuesto a hablar sobre lo que pasó, miró a Aiden, sonriendo para que él se hiciera cargo. No pudieron regresar. Fueron muy amables y enseñaron algunas lecciones valiosas sobre los peligros de la vida aventurera. Incluso nos dieron estos núcleos de monstruos, lo siento, orbes, para traértelos de regreso. Al ver cómo Cole le rogaba con los ojos que se hiciera cargo, Aiden cedió y habló. Tan pronto como Mary escuchó su voz clara y encantadora, su rostro se puso un poco más rojo. Haciendo lo mejor que pudo mentalmente, lentamente se giró tratando de mirar al chico, solo para fallar miserablemente y desviar la vista hacia el suelo y luego de nuevo hacia Cole. Con una voz mucho más débil habló. Desafortunadamente, no podemos acreditarles la misión a ustedes dos, ya que fue registrada para ellos. A menos que abandonen la misión, el anunciante viene y nos pide que se la asignemos a otra persona o caduca por sí sola, no podrán hacerlo. Para obtener el crédito por ello. Mientras hablaba, echó unas cuantas miradas rápidas al hermoso rostro de Aiden. Cada vez que lo miraba, veía su encantadora sonrisa y tenía que apartar la mirada de inmediato, para no desmayarse en el acto debido a que su corazón era incapaz de mantener el ritmo de su mente tumultuosa. Ya veo. Aiden suspiró con un toque de tristeza en su voz. ¿Hay algo más que podamos hacer en ese caso? Pensando por un momento, Mary una vez más se centró en el silencioso Cole en lugar de en Aiden mientras respondía. Lo mejor que podemos hacer es quitarle los objetos que posee y darle una compensación ya sea en créditos del gremio o en moneda normal. ¿Créditos del gremio? ¿Qué es eso? Aiden se animó al escuchar esto. Recordaba vagamente algo que Lily mencionó, pero desafortunadamente no estaba prestando atención en ese momento. Lo único que podía recordar era que se trataba de algo estrechamente relacionado con el gremio. Es el propio sistema monetario del gremio. Mary comenzó su explicación, todavía concentrándose en Cole y el suelo en una rotación regular.
Si bien las monedas son útiles en el exterior, solo puedes acceder a la mayoría de las funciones del gremio usando los créditos que obtuviste a través de misiones o entregando varios materiales valiosos, como estos. También puedes pagar con ellas a algunos de los comerciantes y artesanos expertos. No solo en esta ciudad sino en todas las ciudades de todo el continente donde hay un salón del gremio presente. Inclinándose hacia adelante, solo susurró sus últimos pensamientos. En términos de utilidad, diría que son mucho más valiosas que las monedas draquileanas. Luego, dicho esto, miró a Ko, esperando su respuesta. Entonces, ¿qué elegirías? ¿Le gustaría entregarlos por crédito o moneda? Ko le miró a Aiden esperando su decisión. Ya lo estaba tratando, inconscientemente, como el líder de su grupo en miniatura. Al ver que su amigo lo miraba buscando confirmación, Aiden suspiró profundamente. ¿Por qué lo busca en busca de respuestas? ¿Cuándo se convirtió en el líder? ¿No fue todo esto idea de Ko? Decidiendo no insistir demasiado en el asunto, apartó la mirada de Ko y se volvió hacia Mary. Su rostro rápidamente adoptó la sonrisa usualmente gentil y amistosa con la que siempre la trataba y expresó sus pensamientos. Lo siento, soy nuevo en la ciudad. Realmente no sé cuál sería mejor. ¿Cuál es mejor en tu opinión, Mary? Preguntó, pero luego se le ocurrió otro pensamiento, por lo que siguió con otra pregunta. ¿Podemos usar créditos del gremio para pagar nuestras habitaciones en la taberna en la que nos hospedamos actualmente? Como siempre que podía sentir la mirada de Aiden sobre ella, el rostro de Mary se puso rojo como una remolacha y comenzó a moverse. Pensando un poco más en su pregunta, continuó con un tono débil y tímido. No todos, pero los que mencioné ayer lo aceptarán. Después de todo, tienen un contrato con el gremio. Sin embargo, tomó un respiro para calmar los rápidos latidos de su corazón antes de continuar. Sin embargo, tendrías que registrarte y pagar tu alojamiento aquí, en el vestíbulo. No te preocupes, cuando regreses estarán informados. Ella añadió. Ya veo. Respondió Aiden pensativamente. Luego, mirando a Ko, continuó. En ese caso, creo que estaríamos mejor con el crédito de gremio adicional. Por lo que Mary nos dijo, tienen más usos que las monedas. Aunque, si lo prefieres, no me importa usar las monedas. Realmente me importa, tú tomas la decisión. Dichos sus pensamientos, se alejó, apoyándose en una columna de mármol, cerrando los ojos en el proceso. Realmente no quería molestarse con esto, estaba mucho más interesado en las actualizaciones que recibía en el sistema cuando Ko le presentaba sus artículos a Mary. Centrándose en ellos, rápidamente los abrió. Tal como esperaba, eran las notificaciones de finalización de misiones. Misión opcional, reunir capullos de flores de hidros, completada. Objetivo, recolectar capullos de flores blancos intactos de plantas hidros, 10-10, completado. Informe al gremio con los artículos para recibir sus recompensas, 1-1, completado. Opcional, consumir capullos de flores blancos intactos para su análisis, 3-3, completado. Grado, E. Recompensas, 100 XP, más 1 a todos los atributos. Misión opcional, reunir vesículas biliares de rana del bosque espinoso, completada. Objetivo, reunir las vesículas biliares de Thorny Forest Frog, 6-6, completado. Informe al gremio con los artículos para recibir sus recompensas, 1-1, completado. Opcional, consumir vesículas biliares de Thorny Forest Frog para analizarlas, 3-3, completado. Grado, E. Recompensas, 100 XP, más 1 a todos los atributos. Tan pronto como abrió las notificaciones, sintió un calor reconfortante, una nueva fuente de energía que emergía de lo más profundo de su alma y se extendía por todo su cuerpo. Sintió sus músculos contraerse y tensarse por un breve momento antes de relajarse en el siguiente. De repente sintió como si su conexión con su propio grupo de energía, su poder del alma, se volviera un poquito más claro que antes. Este era el sentimiento que no había sentido desde hacía bastante tiempo. La sensación de volverse más fuerte. Era tan adictivo como lo fue la última vez que lo sintió.
No pudo evitar sonreír mientras sentía que la euforia lo invadía. Mantuvo los ojos cerrados e intentó recordar la sensación por un tiempo más antes de continuar y verificar las dos últimas notificaciones. Ambos eran sobre la actualización para el análisis completo. Él estaba realmente interesado en qué beneficios podría brindarle el consumo del capullo floral y el órgano del monstruo sapo. Al abrirlo, quedó bastante sorprendido por lo que vio. Análisis completado, resultados de la vesícula biliar de Thorny Forest Frog. Órgano pequeño de color verde oscuro. Almacena la bilis acomodada producida por el hígado. Material de alquimia, utilizado en varias recetas, principalmente conocido por sus atributos venenosos y corrosivos. Más 1% de progresión hacia la habilidad, alquimia, básica, agregada. Análisis completado, resultados de capullos de flores blancas intactos. El capullo florido de las plantas hidroscomunes de Riverside. Conocido por su dulce pistilo de color amarillo claro y sus pétalos blancos como la nieve. Material de alquimia, utilizado en varias recetas, conocido principalmente por sus atributos frescos y calmantes. Más 1% de progresión hacia la habilidad, alquimia, básica, agregada. Capítulo 173. Con un fuerte crujido, se abrió la habitación adornada y lujosamente decorada de la sala de estudio. Un pilar de luz se deslizó rápidamente a través de la grieta que se ensanchaba rápidamente desde el pasillo brillantemente iluminado. Un momento después, se reveló una larga sombra, una figura femenina vestida con una capa de seda negra polvorienta entró desde el pasillo. La figura miró hacia adentro, sus ojos que estaban escondidos de manera segura bajo las sombras oscuras de la capucha de la capa vieron a la figura enmascarada parada frente a la ventana, tomó una profunda bocanada de aire. Mientras exhalaba lentamente el aire acumulado, podía sentir que sus nervios tensos se calmaban lentamente. Una vez que se sintió listo, abrió los ojos y de ellos, una melodía celestial y melodiosa trastocó la serena paz y tranquilidad del lugar. Madre, *KHM señora, he vuelto. La figura habló. Desde el vacío de la capucha, un par de brillo púrpura se encendió abruptamente, añadiendo ese efecto místico de su voz. La mujer enmascarada simplemente tarareó en respuesta, sin dedicarle ni una sola mirada al recién llegado. Aunque la respuesta estuvo dentro de sus expectativas, todavía no fue fácil de escuchar. De todos modos, la figura encapuchada solo pudo apretar los dientes para ocultar su dolor y, con una expresión solemne, entró en la habitación. Cerrando rápidamente la puerta detrás de ella, dio unos pasos hacia adelante, deteniéndose a unos metros de su madre y su amante. Echando un último vistazo a la parte posterior de su cabeza, se arrodilló. ¿Me llamaste, señora? ¿Me enviaste información sobre este nuevo tipo que llamó tu atención? La mujer enmascarada habló insípidamente. Su atención parecía estar mirando a lo lejos, en dirección al salón del gremio. Sí, señora. Lo hice. Se llama Aiden. Creo que sería una buena elección. Mucho mejor que, comenzó Sarah, la figura encapuchada y líder de los examinadores del gremio, pero la señora la silenció rápidamente con su derecha. Palma levantada en alto. Suficiente. Sé lo que quieres decir. Tolera a ese bufón, necesitamos una figura como él por ahora. También debes saber que tenemos que permanecer ocultos, no podemos mostrarnos, no podemos salir al exterior. Luz. La mujer enmascarada respondió con un tono severo, sin darle espacio a la chica arrodillada detrás de ella. Pero Sarah quería hablar y expresar sus preocupaciones, pero al sentir el tono de su ama, solo pudo guardárselo para sí misma. Ella suspiró y luego cambió de tema. Entiendo, me disculpo, mi ama. En cuanto a Aiden, ella quería entrar en detalle sobre sus hallazgos, pero una vez más fue silenciada. Leí tu informe, Sarah. La señora habló. ¿Estás seguro de que puedes controlarlo? Sí, señora. Estoy seguro. Sarah asintió. La mujer enmascarada no respondió de inmediato a la pregunta. Los pequeños agujeros que daban paso a sus iris negros como el carbón seguían atravesando la distancia.
como si sus ojos que todo lo ven fueran capaces de escanear cada mínimo detalle del paisaje y no hubiera nada que pudiera esconderse de ella. Después de aproximadamente un minuto de silencio, rompió el agonizante silencio que siguió a las palabras de la niña. No me mientas. Ya fallaste varias veces. ¿Cómo planeas controlarlo? Yo. Sarah no se atrevió a levantar la cabeza, mantuvo los ojos pegados al suelo. Pequeñas gotas de sudor le corrían por la frente. Con una inquietud notable en su voz, respondió. Hemos llegado a un acuerdo, señora. Él aceptó ayudarme, no, ayudarnos y, a cambio, le prometí recopilar información sobre un lugar que estaba buscando. Por primera vez desde que entró en la habitación, la señora enmascarada se giró y miró a la mujer arrodillada. Aunque sus expresiones estaban ocultas detrás de la máscara plateada, su tono la traicionó. Por primera vez, tenía un matiz de sorpresa. ¿Qué lugar estaba buscando? Sintiendo la mirada de su ama sobre ella, Sarah, nerviosamente levantó un poco la vista, sin atreverse a mirarla a los ojos. Él. Aiden estaba buscando un lugar llamado Demon Grotto, señora. Se pudo ver una sacudida microscópica atravesar el cuerpo de la mujer enmascarada al escuchar el nombre. Con tono severo, continuó con sus preguntas. ¿Y qué le dijiste? Le señalé ese lugar maldito en el bosque. El que tiene una aura extraña y mística que lo rodea, que nunca pudimos explorar porque todos los equipos que fueron enviados han desaparecido. Yo. Sarah tomó un trago cuando vio a su ama temblar ante sus palabras. Mientras hablaba, pudo sentir que la temperatura de la habitación de repente se volvía más fría, más fría. ¿M amante? Levantó la vista y echó un vistazo a la famosa máscara, pero aún así evitó su mirada. La mujer no respondió a la pregunta. Su cuerpo seguía temblando y su inquietud alcanzaba nuevos niveles. Ella liberó el aura fría y helada, que envolvió no solo la habitación, sino también toda la mansión. Se podían escuchar pasos débiles pero acercándose desde el otro lado a medida que aumentaba de volumen a medida que se acercaba a la fuente. Unos momentos más tarde, se escucharon fuertes golpes y una voz anciana habló desde el otro lado. Señora, ¿se encuentra bien? Ya voy a entrar, por favor discúlpeme. La puerta se abrió rápidamente y el mayordomo anciano entró corriendo en la habitación. Pasó junto a la chica que todavía estaba arrodillada y se acercó a la mujer enmascarada que ahora estaba visiblemente temblando. Ahora se podían ver hebras de energía de color azul claro que parecían estar pulsando hacia afuera de su cuerpo. A su paso, esta energía transparente pero visible llevaba un frío escalofriante. Empezó a aparecer escarcha en el cristal de la ventana, empezó a formarse una fina capa de hielo en las baldosas. Levantando la palma de su mano en el aire, el anciano mayordomo cerró los ojos y comenzó a susurrar palabras aparentemente confusas. Al menos no tenían ningún significado para Sarah, que solo podía distinguir fragmentos. Un par de segundos más tarde, cuando el mayordomo terminó su antiguo canto, Sarah jadeó al ver sus palmas iluminadas con una llama naranja. Inmediatamente, el mayordomo empujó sus manos en llamas contra su ama. Cuando sus manos hicieron contacto con su espalda, se liberó una onda de choque invisible de energía con el mayordomo y la señora como origen, extinguiendo el aura azul e inmediatamente elevando la temperatura de la habitación a su nivel normal anterior. Una vez resuelta la situación, el mayordomo dio un paso atrás y se arrodilló junto a la mujer arrodillada. Tenía los ojos pegados al suelo, mientras preguntaba con gran cuidado en su voz. Señora, ¿se siente mejor ahora? Con su claridad aparentemente recuperada, la mujer madura enmascarada respiró hondo y exhaló lentamente antes de responder. Sí. Gracias una vez más, mi querido Sebas. Contrariamente al tono frío e insípido que le habló a la mujer, su voz transmitía afecto cuando se dirigió a este anciano. Por favor, señora, sus palabras se desperdician en estos viejos huesos. Este es mi deber y mi honor. Alcanzó al hombre, colocó suavemente su mano derecha cubierta con un guante de seda en la barbilla del hombre y la levantó suavemente, enderezando su postura. Levántate, mi querido Sebas, sabes que nunca tendrás que arrodillarte ante mí. La diferencia en cómo se dirigieron al anciano mayordomo y a ella le dolió mucho el corazón a Sarah.
Aún así, mantuvo el dolor reprimido y mantuvo los ojos en el suelo. Sin embargo, ni siquiera el más mínimo cambio en su aura podía mantenerse oculto ante los sentidos intensificados de la señora. Con dulzura en su voz, se dirigió al mayordomo una vez más. «Todavía tengo que hablar con Sarah, ¿podrías dejarnos, mi más leal cuidadora?» El anciano mayordomo asintió e hizo una reverencia. «Por supuesto, señora. Por favor, discúlpeme». Una vez terminadas sus palabras, se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación, cerrando la puerta al salir. Una vez que sus pasos se calmaron, la mujer enmascarada volvió su atención hacia la mujer. Ella guardó silencio, mientras sus ojos escaneaban a la mujer frente a ella. Unos momentos más tarde se acercó a ella y, al igual que el mayordomo, extendió la mano y la levantó suavemente. Se quitó la capucha, revelando su singular cabello morado y sus ojos llenos de dolor. «No tengas miedo, deberías saber cuánto me importas», Sarah habló, pero esta vez su voz era mucho más viva, llevaba consigo una emoción amable y amorosa, sorprendiendo mucho a Sarah. «Yo». Sarah no pudo responder a sus palabras. Ni siquiera podía recordar la última vez que se dirigió a ella con ese tono. Su visión rápidamente se volvió borrosa cuando, a pesar de su voluntad, las lágrimas rápidamente comenzaron a acumularse y escaparse por el rabillo del ojo. Emociones profundamente arraigadas comenzaron a salir a la superficie y escapar a través de las gotas de agua que se deslizaban sobre su hermoso y impecable rostro. Con su mano izquierda, la mujer enmascarada se quitó el guante derecho y alcanzó la cara de Sarah, recogiendo algunas de sus lágrimas. «No estés triste. Sabes que te amo. Mi querida hija». Capítulo 172. Anne, perdón por el final tan abrupto de ayer. No me sentía cómoda recortando nada y no quería exagerar demasiado con la longitud. Con gran dificultad, Sarah solo logró pronunciar un breve asentimiento acompañado de un ahogado como respuesta al gesto de la mujer enmascarada. Sí, ella era su madre, pero ¿alguna vez la había tratado como a una verdadera hija? Desde que lo supo, la trataron con frialdad y solo le enseñaron las artes místicas. Ella no tenía conocimiento sobre el concepto de lo que realmente significaba el amor de madre, lo único que recibió fueron las miradas duras. El simple gesto de la mujer enmascarada no se desarrolló más. No hubo abrazos ni ninguna muestra de verdadero amor maternal y familiar. Aún así, el tono mucho más cálido y amable fue lo que realmente tuvo un efecto en el corazón de Sarah. Fue una experiencia única y nueva para ella. «Más, señora, ¿puedo preguntarle qué le pasó hace un momento? ¿Dije algo que no debería haber dicho?» Primero quiso referirse a ella como madre, pero recordando lo que pasó la última vez que lo hizo, lo cambió de nuevo a ama a mitad de camino. Hubo una sacudida momentánea que recorrió el cuerpo de la mujer enmascarada cuando escuchó a su hija hablar y casi referirse a ella como madre. Suspiró internamente, entendiendo el miedo y la vacilación en el corazón de la niña. Después de todo, ella nunca ha sido una buena madre. Solo esperaba que algún día en el futuro comprendiera que todo lo que había hecho era solo para su beneficio. En este mundo duro y cruel, uno necesitaba la fuerza para poder sobrevivir. Tocó suavemente su máscara plateada con cara de demonio en su rostro. Esta fue una lección que aprendió de la manera más difícil. Ahora, debido a su propia ingenuidad, se ve obligada a esconderse, y nunca más se atreverá a salir a la luz. Apartó la mano de la chica y la otra todavía agarraba el guante de seda. Se dio la vuelta y regresó a la ventana. Permaneció inmóvil y en silencio durante tanto tiempo que Sarah empezó a sentirse incómoda una vez más. ¿Dijo algo malo? ¿Debería disculparse ahora? ¿Qué sería lo correcto? Todavía se preguntaba si debería disculparse e irse cuando la voz de su ama la sobresaltó. Esta fue la primera vez que escuchó un tono tan doloroso y triste proveniente de ella. Esa es una historia que no puedo contarte completamente. Al menos no ahora. Lo siento. Al escuchar las palabras, Sarah rápidamente se inclinó y habló con un tono agitado. No te preocupes, mi ama. Debería ser yo quien se disculpe contigo, no tú. Lo siento, lo disculparé.
No pudo terminar de excusarse para salir de la habitación y de la mansión cuando la voz de su ama la interrumpió. No. Quédate, por favor. Ahora veo que fui demasiado duro contigo durante todos estos años. Sé que me tienes resentimiento por lo que hice y por lo que no hice en todos estos años, pero sé que todo lo que estoy haciendo y lo que estaba haciendo era por una sola razón. No estoy cegado por el odio o la venganza. Tampoco me importa la riqueza de los demás. Tampoco es el poder lo que quiero. La mujer no se giró, aún así, Sarah podía sentir su presencia envolviéndola. Era como si le hubieran colocado cuidadosamente una fina tela de seda invisible alrededor de los hombros. Sintió una sensación desconocida. La energía se sentía similar a la que irradiaba la señora hace un momento, pero no hacía frío como antes. No, tenía una calidez extraña que entró en su cuerpo, refrescando su cuerpo cansado y dándole emociones nuevas y desconocidas al mismo tiempo. Antes de que pudiera persistir más en estos sentimientos, la señora continuó. Lo único que alguna vez me importó fuiste tú. Solo tú, hija mía. Sus palabras sorprendieron a Sarah hasta la médula. ¿La señora se preocupaba por ella? Sí, sabía que no era desalmada, después de todo, tenía una posición única, pero nunca tuvo ningún beneficio por ser la joven ama. Dormía igual que los sirvientes, entrenaba con los soldados. La única diferencia era que fue entrenada para utilizar sus dones. Recibió escolarización y maestros personales que le enseñaron las artes místicas. Podía manipular las energías en el aire, le dijeron que tenía talento para el fuego, el aire y, para sorpresa de todos, también un poco para la magia oscura. Tener dos afinidades ya se consideraba una hazaña increíble, pero tener una tercera se consideraba un milagro. Aún así, su mejor talento no era ninguno de estos. Fueron los ojos extraños pero poderosos que heredó de su madre. Como si pudiera ver su expresión incluso cuando la alejaban, la señora continuó. Lo sé. Es difícil de creer y aceptar. Fui dura, tal vez demasiado dura contigo. Esperaba que al hacer esto, crecerías y te convertirías en una mujer fuerte e independiente, y no sufrirías el mismo destino. ¿Cómo? Su voz se apagó sin terminar sus pensamientos. Tomó un respiro antes de darse la vuelta y cambiar de tema. De todos modos, esa zona es peligrosa. Incluso yo tendría que andar con cuidado allí. No importa a quién envíes, nunca podrán regresar. Ya veo, he cometido un error. En ese caso, tengo que disculparme, señora. Intentaré hablar con el chico mañana y explicarle la situación. Sarah dijo con un ligero abatimiento en su voz. Ella aceptó la propuesta sin pensarlo bien y avergonzó a su ama. No. Yo. Si bien no se podía ver su rostro, su cuerpo indicaba que estaba en gran confusión. Al final, volvió a suspirar dolorosamente, antes de continuar con un tono más débil. Aunque yo realmente no puedo hablar sobre ese lugar, Seba sí puede. Él sabe tanto sobre él como yo. Habla con él, estará encantado de responder todas tus preguntas. Luego se volvió hacia la ventana una vez más. Ella no habló nada más, devolvió la personalidad fría e indignada que tenía antes. Al comprender la señal social, Sarah se subió la capucha, se cubrió la cara e hizo una profunda y respetuosa reverencia hacia su madre y su amante. Gracias por su ayuda, señora. Me disculparé por ahora y encontraré a Sir Sebas. Luego se dio la vuelta y se fue. Sin embargo, al llegar a la puerta, la voz del ama la detuvo. Confío en tu criterio sobre este asunto, Sarah. Dale al niño la información que desea y luego tráelo de vuelta. Hablaré con él yo mismo. Su voz era rígida y fría, como cuando Sarah entró por primera vez en la sala de estudio. Ella asintió ante la solicitud, aceptando la orden, y luego de dar un entiendo, señora. Ella salió rápidamente de la habitación. En otra parte mucho más elegante del pueblo, estaba sentado en una silla el familiar y gordito hombre, la no tan joven figura del maestro León. Llevaba ropa ajustada, costosa y ajustada, algo que era estándar entre la nobleza.
A diferencia de antes, cuando era solo un joven maestro, sin embargo, esta vez irradiaba un aura poderosa y violenta, dándole una perspectiva mucho más madura. Frente a él, se podía ver a 5 hombres con armadura de aspecto robusto arrodillados y con la cabeza bajada al suelo. El maestro león tenía una expresión severa en su rostro, su frente estaba llena de arrugas. Sus dedos seguían golpeando nerviosamente el reposabrazos de la silla, traicionando la fría exposición que intentaba expresar hacia este grupo de soldados. No les tenía miedo, no, después de unirse a la mística sociedad secreta de la organización, se volvió mucho más poderoso con el paso de los años. Ya no era el mocoso indefenso, rico y mimado que era antes, ahora tenía mucho poder. Un grupo de guerreros como estos no le habría requerido ningún esfuerzo significativo para lidiar con ellos. Su preocupación procedía de otra fuente. Hasta ahora, sus planes para eliminar cualquier oposición han fracasado. Él quería, no, necesitaba obtener el puesto de señor de la ciudad si deseaba hacer realidad sus sueños. Sin embargo, cada plan, cada movimiento que hizo fue un completo y absoluto fracaso. La reunión de hoy fue otro informe más sobre cómo el grupo de asesinos que había enviado hacia ese idiota pomposo en el salón del gremio había desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué estaba pasando exactamente? Miró al grupo frente a él con una mirada desdeñosa. Estos 5 hombres robustos, corpulentos y de aspecto rudo eran los líderes de sus fuerzas reunidas. Todavía tenía una carta de triunfo, un grupo secreto que era mucho más poderoso, pero no podía revelarlo hasta que no le quedara otra esperanza. No pronunció una sola palabra, sin embargo, el grupo de 5 arrodillados frente a él tembló de miedo cuando su fría mirada los recorrió. Finalmente, después de un largo y tenso silencio, la voz fría y ligeramente enojada de León se acercó a ellos. Cuéntame qué pasó, cómo fallaste una vez más. Capítulo 175. El sol ya estaba en su curva descendente cuando un trío en particular abandonó el salón del gremio de Igrove. Las grandes sombras proyectadas por la noche fueron momentáneamente rechazadas por un pilar de luz naranja que surgió desde el interior cuando las puertas dobles se abrieron. Los chicos estaban acompañados por la todavía un poco nerviosa chica de cabello castaño rizado, Mary, quien después de terminar su turno, vestía un top blanco sencillo pero aún elegante con una falda caqui de largo medio. Le tomó toda su fuerza de voluntad, pero logró obligarse a permanecer al lado derecho de Aiden, dejando a Cole a su izquierda. Con el cambio de hora del día, cambió el tipo de gente que se podía ver en las calles. Si bien permanecieron relativamente iguales en el Rancher Street, cuando la dejaron, se encontraron con una multitud muy diferente a la de la mañana. Se podía ver un número cada vez mayor de guardias patrullando las calles, con ocasionales hombres cansados del robot del día, arrastrándose hacia su pequeño pedazo de cielo en busca del respiro que tanto merecían, ya sea la comodidad de sus hogares o el pub más cercano. Ahogar sus penas con unas cuantas tazas. El ruido de la bulliciosa y ocupada multitud diurna fue reemplazado gradualmente por el ruido de las botas de acero en el pavimento de piedra mientras los guardias armados patrullaban de un lado a otro, acompañados por los débiles sonidos de la música y las charlas que venían del pub o taberna más cercana. Mary estaba en gran confusión actualmente. Para cuando terminó de registrar la finalización de las misiones de Aiden y Cole y de darles la compensación acordada, ya casi era el final de su turno. No estaba dispuesta a separarse de Aiden tan abruptamente, y con el calor del momento, soltó una pregunta que todavía no podía creer. De hecho les preguntó a Aiden y Cole si podían esperarla despiertos y cenar juntos. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué te pasa, María? ¿Qué estás haciendo? Se reprendió a sí misma interiormente mientras caminaba en silencio con los chicos. No podía entenderse a sí misma en absoluto en estos últimos días. Ella simplemente no podía recomponerse frente a él en absoluto y seguía actuando como una total idiota, un completo manojo de nervios. Ni siquiera podía mirarlo. Cada vez que veía esos hermosos y profundos iris dorados, se encontraba perdida en ellos, sin fuerza de voluntad para reunir algo significativo. Fue simplemente mágico. ¿A dónde te gustaría ir a cenar, Mary? Cole preguntó con curiosidad, rompiendo el silencio que rodeó al trío desde que abandonaron el edificio del gremio.
Despertada tan abruptamente de sus pensamientos, Mary no pudo responder al principio, pero siguió parpadeando con una expresión vacía en su rostro. Le tomó varios segundos recomponerse y pensar en las opciones. Yo, estaría bien con lo que ustedes dos elegirían, no hay necesidad de salirse de su camino solo por mi bien. Respondió ella débilmente. Centró su atención en Ko, tratando de evitar coincidir con los ojos de Aiden. No estaba segura de poder tomar otra dosis de Eloy sin desmayarse después de todo. Estábamos planeando simplemente tomar lo que tuvieran en la taberna, habló Aiden con un tono indiferente. La comida allí fue realmente buena. Tan bueno en realidad, que incluso él lo esperaba con ansias, y no solo por la cantidad de energía que potencialmente podría recibir del próximo festín. Recordó el sabor del desayuno que comieron. Ah, fue increíble. Sí, pero no te preocupes, ese lugar es increíble. El desayuno que tomamos fue el mejor. ¿Verdad, Aiden? Ko intervino con gran alegría en sus ojos. El ambiente, la apariencia, el sabor, los precios, todo era perfecto en ese lugar. Especialmente para alguien como él, no estaba acostumbrado a platos deliciosos en absoluto, viviendo en un pequeño pueblo y todo eso. ¿La taberna? El cerdo salado, ¿verdad? Mary pensó en ello, pero inmediatamente se puso roja como una remolacha al recordar cómo marcó su propia casa como una opción. Se giró y tomó unas cuantas bocanadas de aire para calmarse. Por mí está bien. Respondió débilmente después de un buen rato. Sí, ese es. No estoy seguro de los otros lugares, pero ese lugar era realmente bueno. Entonces comamos allí. Cole exclamó y el grupo estuvo de acuerdo en silencio. Continuaron su viaje con un destino en mente. No pasó mucho tiempo antes de que se encontraran frente al edificio. Como de costumbre, el lugar estaba repleto de grupos y grupos de aventureros que regresaban de sus escapadas, listos para dormir, no sin antes tomarse unas cuantas jarras de cerveza acompañadas de una abundante cena. Parados afuera, podían escuchar las carcajadas ruidosas y bulliciosas mientras contaban cuentos de las aventuras en las que se embarcaron antes de regresar a casa. También se escuchó el débil sonido de la música, un piano y un violín, sorprendiendo un poco a los niños cuando empujaron la puerta y entraron seguidos por la tímida Mary detrás de ellos. ¿Desde cuándo tienen música en vivo? No recuerdo haberla escuchado ayer. Aiden habló sorprendido mientras miraba a los músicos en la esquina más alejada en un pequeño podio improvisado preparando y afinando sus instrumentos. Para los instrumentos, había un piano, una hermosa artesanía, negro carbón brillante, un violín con cualidades igualmente grandes pero en un brillante color nuez. Junto a ellos, un hombre estaba sentado en un taburete, que estaba ocupado colocando 4 extraños objetos cilíndricos frente a él. Todos tenían varios tamaños y tenían cueros finos de diferentes colores extendidos cubriendo sus lados superiores. Eran muy lujosos, con bordados elegantes y únicos en los costados. Sin embargo, no fue su diseño lo que llamó la atención de Aiden, sino el aura tenue que rodeaba a estos objetos. Los 4 tenían un aura diferente y muy tenue que rodeaba los objetos. Claramente no eran objetos ordinarios pero tenían algunas propiedades mágicas. El cuarto y último instrumento era ligeramente similar al violín con la diferencia clave de que era una versión portátil y más grande con 2 mástiles separados en lugar de uno. Era vagamente similar a una guitarra, pero tenía 10 cuerdas en lugar de las 6 habituales. Aparte de los objetos parecidos a tambores, ninguno de los instrumentos parecía particularmente interesante, al menos para Aiden. Echando una última mirada, se dio la vuelta, mientras el trío buscaba una mesa vacía para tomar asiento. Si bien el lugar estaba lleno, lograron encontrar una mesa más cerca de la banda y de la barra, lejos de la puerta. Con un asentimiento silencioso, rápidamente aceptaron y comenzaron a empujar y luchar para abrirse paso entre la multitud para llegar allí y comenzar su merecido descanso del día. Con Aiden guiándolos, lograron atravesar la barrera con relativa facilidad y llegar a la mesa vacía. Dejando que Mary tomara asiento primero, Aiden le indicó a Ko que hiciera lo mismo y se sentara también antes de mirar a los dos y, con una sonrisa amistosa, habló. A pesar del ruido que los rodeaba, ambos podían oírlo claramente.
Iré a buscar algo para comer y beber. ¿Qué les gustaría a ustedes? Sin estar segura de qué responder, Mary comenzó a mirar a su alrededor para ver algunas de las opciones disponibles. Mientras ella estaba escogiendo, Cole exclamó alegremente señalando al grupo sentado en la mesa de al lado. El grupo estaba en una acalorada discusión, mientras un tipo más grande y musculoso saludaba con sus grandes manos, muy probablemente alardeando de una bestia enorme y feroz que había vencido heroicamente durante el día. Tenían el mismo plato frente a ellos, un par de salchichas humeantes de color marrón claro, con un poco de puré de papas y una porción similar de frijoles de color verde claro, acompañados de una taza grande de néctar dorado y espumoso. Estaría bien con ese, dijo Ko con una sonrisa expectante señalando uno de los platos sobre la mesa. Claro, creo que eso también está bien para mí. Aiden asintió y luego se volvió hacia Mary. ¿Y para ti? ¿Ya lo has decidido? Mary se inquietó ante la mirada del niño, sin saber qué responder. Incapaz de soportar la presión, señaló el mismo plato que Ko también, y mientras ocultaba su rostro con la otra mano, habló en tono apagado. ¿Eso también estaría bien para mí? Aiden sonrió al verlo. Claro, ¿y en cuanto a las bebidas? ¿Una cerveza o agua? Les preguntó a ambos. Un poco de agua para mí, por favor, respondió Mary débilmente, ocultando su rostro con ambas manos ahora. Bebé cerveza para mí. Cole habló, tratando de sonar decidido pero fallando estrepitosamente mientras tartamudeaba la respuesta. Nunca antes se había atrevido a beberlo, aunque ya era considerado un adulto con sus 16 años. Sintió que estaba mal, que antes no lo merecía. Pero ahora, después de todas las cosas que hicieron hoy, sintió que finalmente era apropiado celebrar con una bebida varonil. Asintiendo ante las solicitudes, Aiden se dio la vuelta y se dirigió hacia el mostrador para hacer sus pedidos. Estaba feliz y contento con todo lo que pasó hoy, solo quería una cena tranquila con sus nuevos amigos y descansar por el día. Desafortunadamente para él, esta noche les esperaba mucho más. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.